Bueno, entonces vamos a terminar con Pedro Páramo, pero caramba, hay tanto que decir en principio acerca de esta novela, que comienzo hablando del personaje que me parece, si no el principal, uno de los más importantes, que es Comala. Comala, que es dos visiones del mismo objeto. Comala, que en un principio es un pueblo que solían etiquetar de risueño, un pueblo bonito como hay tantos, muy a la medida para que vivieran familias como la de Pedro Páramo, niño y adolescente, y que tuvieran todos los elementos de cualquier población. Se reunía la gente en la plaza, hacían sus fiestas, sus ceremonias, tenían sus tradiciones. Hubo una fiesta que fue el desastre cuando murió don Lucas Páramo. Tenían todo lo que cualquier otro pueblo, pero era un pueblo hermoso a la medida de la gente feliz, de la gente que captaba la intensidad de la vida. Por ejemplo, el adolescente Pedro Páramo, que veía todo a través del amor de la adolescente Susana San Juan, que dijo ella: amo a Comala porque vives tú en ella, pero por otra parte la detesto. Y luego, como la etiqueta Rulfo, un pueblo que huele a miel derramada, yo digo a miel recién derramada. Entonces esa era la visión de una Comala racional, humana, adrede lo digo así, humana. Y luego en la Doloritas joven, que también vio en Comala un lugar para vivir, un lugar hermoso, donde dice: ahí está la vida, y los árboles, ahí la lluvia, allí el color del viento. Hermosea mucho, muy bellamente el pueblo para jalear, para invitar y animar a a Juan Preciado a que vaya a conocer a su padre Pedro Páramo. Esa es una Comala que pasa como cualquier otra población, no tiene mayores características, pero es allí donde se crían, de pronto surgen de la nada, es un decir, surgen dos sierpes, dos seres tortuosos, dos casos patológicos: Pedro Páramo, el padre Rentería, y después se les une un tercero, que es Miguel Páramo, y a una población que era absolutamente católica, a una población que practicaba las tres virtudes teologales: fe, pero de veras fe; esperanza, de veras; y caridad entre ellos, que aún se nota después de muertos. Ante esa población, estas tres sierpes comienzan a hacer una labor nefasta, a envenenar el ambiente, y curiosamente, en la medida en que los pobladores de Comala tienen fe, en esa medida les destruye su esperanza, en esa medida los vuelve amargos, desesperanzados, porque uno en los bienes materiales y en la cuestión de intimidad de las mujeres arrasa con ellas, después el hijo Miguel también, y el otro, el padre Rentería, que no traía celular, pero de todas maneras hacía daño. El padre Rentería, que hace
les quita la esperanza, y pienso yo en Comala como el infierno de Dante. Es lo más vigoroso. Para quien haya leído la Divina Comedia sabrá que el infierno es todo. Ya el purgatorio y la gloria, pues la gloria es una simpleza como todas las glorias, pero el infierno, pienso que hizo esto lo hizo el padre Rentería. Permítanme ver en dónde está, y si no lo tengo muy a la mano se los digo de memoria. Aquí está. Es lo más terrible que pueden ustedes leer en un libro, con las consecuencias que esto significa. Uno de los cantos de la Divina Comedia: esto hizo de Comala el padre Rentería, con la ayuda de Pedro Páramo y de Miguel Páramo. Por mí se va a la ciudad del llanto. Esto se leía en el frontispicio del infierno, a donde Virgilio llegó llevando a Dante en el medio del camino de nuestra vida. En el medio del camino de nuestra vida, de alguna manera nos enfrentamos al infierno. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. Oh vosotros los que entráis a abandonar toda esperanza. Terrible, terrible. En otro sentido, fue lo que hizo el padre Rentería con los que pecaban, con las que pecaban, y ellos también, unos en una forma, otros en otra, por culpa de Pedro Páramo. Entonces tenían fe y tenían esperanza, les cercenan la esperanza, y ellos, verdaderos católicos, y no digo que eso sea lo mejor, allá ellos, verdaderos católicos son de tal manera desdichados con eso, que es como en un buen creyente al que le cae la excomunión. Eso es la condenación en vida, y es lo que le sucedió a estas gentes con el padre Rentería, que sí absolvió a Miguel Páramo, que sí intentó absolver a Susana San Juan, pero a las pobres mujeres, comenzando con la Cuarraca, Damiana Cisneros, no se llama Damiana, se llama Dorotea, no quiso perdonarlos, les cerró las puertas del paraíso y los mandó a un sitio del eterno dolor, donde abandonaran toda esperanza. Entonces, esa Comala, que había tenido pasado y presente, históricos, pasado y presente como todo, esa Comala, cuando se le cerró toda esperanza a estos pobres pecadores, que ya no tenían absolución por más que se arrepintieran, en ese momento Comala se convirtió precisamente en un averno, en una región de ultratumba, en donde todo era pecado, todo era remordimiento, todo era quejas, todo era llantos, gritos de dolor y de desesperación, murmullos que, como dicen, y les repetí, larvas de palabras. Todo era esto, y solamente existían obvios tres individuos, los dos hermanos incestuosos y la mamá de uno de ellos. Y se habla de 3 o 4 que viven también llenos de miedo de eso,
de miedo, porque los fantasmas, los espíritus son muchos y ellos son muy pocos para lidiar con todos. Llegando la noche nadie se atreve a salir de su casa. Entonces, Comala, pienso yo que, así como en los existencialistas que decían este mundo, esta vida es un campo de concentración, todos estamos condenados a muerte, estamos a la expectativa mientras vemos que gente cercana a nosotros ya le tocó la muerte, ya le cayó la sentencia y ya están muertos, y nosotros a la espera con una angustia bárbara. Se acordarán que dicen estos existencialistas que ese es un crimen mayor que todos los crímenes, que todos los criminales de todos los tiempos han perpetrado. Y dicen, si se es ateo, es un crimen sin autor. Si se es creyente, el criminal es Dios. Pues así siento yo a Comala cuando ya se llena de pura perdición, de puro remordimiento, de puro dolor y murmullos y quejas, llantos. Lo pienso, no sé si como una flor carnívora que toma a los que se van muriendo y los arropa y los tritura, o lo mismo pero un animal, una especie de pulpo, algo que parezca flor que se va cerrando sobre su víctima. Tan cruel esa Comala que en una de esas no únicamente a los muertos se los lleva para la eterna condenación, porque allá eso los condenó el padre Rentería, sino que toma uno vivo, el propio Juan Preciado, vivo todavía, y lo va asfixiando. Allí ya no hay ni siquiera oxígeno para que siga viviendo. Allí está la piedad, allí está la caridad de las tres virtudes de los dos hermanos y de la propia Dorotea, que ayudando a morir a este también se muere con él y quedan los dos en la misma sepultura. Entonces, aquí, para quien haya leído la Divina Comedia, creo que esto cuaja perfectamente. En la Divina Comedia va Virgilio y va el Dante y van por los 9 círculos del infierno, nada más que es una pirámide invertida. En la última está el traidor mayor de todos. Unos lo conocen como Judas, otros lo conocen como Jesús Ortega. Bueno, es Judas. Entonces van recorriendo los 9 círculos del infierno y los pecadores van también revelando sus pecados. Son los de la Italia en el umbral del Renacimiento, en lo último ya del medievo y el principio ya del Renacimiento. Más bien ese libro preludia y abre las puertas del Renacimiento. Entonces todos los pecadores, con unas ínfulas de grandes pecadores, porque son obispos, son ministros, son gente muy importante, dicen hicimos esto, aquello. Por cierto, una recomendación muy a lo subliminal: los que menos son castigados en el infierno son los que practican, la intimidad, a veces hasta con la propia señora, pero esos son degenerados. Entonces, el primer círculo del infierno es de los adúlteros, y ahí va bajando al horror. Grandes pecadores, grandes pecados, es una especie de gran recitativo, gran sinfonía del pecado, del arrepentimiento,
la desesperanza y un mínimo, un pequeño infierno rústico, gañán, pequeñito, de un pequeño pueblo que es Comala, es exactamente el infierno, porque en el fondo el mismo dolor, la misma desesperanza, lo mismo de recitar unos pecados que acá son pequeños. Digo pequeños porque el área de influencia de estos no son un gran maestro de la Edad Media, no es un ministro, no es un rey, no es un cardenal. Sin embargo, ahí está el horror, están rumiando sus pecados y son grandes, muy grandes, por el solo hecho de que no son perdonados. Entonces, ese es el combustible del infierno de Comala, el no tener perdón, no tener esperanza, no tener nada. Y ahí está uno de los grandísimos aciertos de la novela, que si en el Comala de Pedro Páramo adolescente y de Doloritas joven y del propio Pedro Páramo, en donde se ve desde la Revolución hasta la Cristera, acá en el submundo, acá en el inframundo, acá en el infierno de Comala, donde ya no hay humanos, allí no hay más que un presente que rumia un pasado de embuste. Es un presente que no existe y que existe también, de tal manera que es un tiempo intemporal. Esto es un gran disparate, pero ¿de qué otra manera se puede entender? Es tiempo. Están hablando Dorotea con Juan, y luego habla a Susana San Juan, antes habla en la víctima, o después, la víctima de Pedro Páramo por la muerte de Don Lucas, hablan ellos, pero ese mundo no existe, ese tiempo no existe, pero sí existe porque lo están viviendo los muertos. Ese mundo no existe, y sí, ese tiempo no existe, pero sí. Entonces, contrastado con el tiempo real, histórico, de Pedro Páramo adolescente hasta Pedro Páramo final, contrastando con eso, está este mundo en un tiempo congelado, en un mundo que no existe y que es muy difícil de decir porque se trata de muertos que hablan. Les dije un juego de palabras hace algunas semanas: están muriendo los vivos y están viviendo los muertos. Poquísimos vivos muriendo, muchísimos muertos que viven en un tiempo y en un mundo de aberración. Ahora, ¿esto tiene precedente o no? Claro que sí. Todo lo que es de lo inconsciente, unos dicen el inconsciente y otros dicen no es el inconsciente, es lo inconsciente. Ese es eso. Bueno, lo inconsciente o el inconsciente, todo se remite al mito. Si no, no entiende uno nada. Primero fue una leyenda, después fue un mito, luego eso creó un rito, y después de allí vino una ceremonia, y de la ceremonia vino una tradición. Es una evolución del mito para fin de entender nuestro inconsciente, para fin de entender lo que no podemos explicar. Ahí está el mito. Entonces no se puede uno detener en Pedro Páramo, aquí termina. No, este es un mito de lo mexicano, es un maravilloso mito de lo que es el mexicano. Fíjense ustedes, esto ya es historia, es el mito y la historia que dice Doloritas le dijo a Juan Preciado:
ve a conocer a tu Padre. Y le exige lo que nos debe y no nos dio. Ve a conocer a tu Padre. Y allí va el mestizo Juan Preciado a conocer a su padre. Doloritas le dijo a Juan: tu padre es Quetzalcóatl, tu padre debe darte lo que no nos dio. Tu padre de tal manera es un padre que te va a dar lo que mereces, y lo que no te dio es un buen padre. Allí le está diciendo: ve a conocer a tu padre, que es una especie de Quetzalcóatl. Hernán Cortés, todos, empezando con Moctezuma el Semillón de Xocoyotzin, Xocoyotzin, sin la L, lo toman por Quetzalcóatl. Y si hay un dios bueno entre los cuatro principales, es Quetzalcóatl. El más malo vive al norte, se llama Tezcatlipoca, es el peor, pero el mero poderoso, con una pata mala, pero como si no la tuviera. El de acá, lo mismo es Tláhuac que Xipe. El del sur es Huitzilopochtli, nuestro Huitzilopochtli, y el bueno de los cuatro es el de occidente, Quetzalcóatl. Bueno, pues empezando con Moctezuma y los demás, allá viene Quetzalcóatl. Y llega el padre Quetzalcóatl, el padre de Juan Preciado. ¿Cuál Quetzalcóatl? Resultó ser un Pedro Páramo, malo, déspota, despojador de todo lo que correspondía a Juan Preciado. Entonces, resulta que no tiene nada de Quetzalcóatl, pero en cambio se muestra un Pedro Páramo, déspota, ladrón y todo lo que vemos en la novela, pero le da a Juan Preciado, en contra de eso, otra máscara, y la máscara es de un tal Jesucristo lleno de sangre. Y Juan Preciado, todavía indígena, no mestizo todavía, Juan Preciado dice: no entiendo la máscara esta de un tipo en la cruz y sangrante. Entonces, por medio de los padrecitos franciscanos, le da a entender la pasión en Iztapalapa. Y es en Iztapalapa, 1521, de ahí en adelante, entiende lo que es Jesucristo, que muere por nosotros y demás. Está la máscara de cristiano, el que tiene sus dioses tutelares, comenzando con estos cuatro, y con una madre, pero que es Coatlicue. Se confunde, y a veces dicen que son distintas, con Tonantzin y nuestra abuela Toshi o Tosi, abuela, no abuela, Tosi. Y hablábamos ayer o un día de estos, de Tlazolteotl, la diosa que nos hace pecar sexualmente. Bendita diosa. Y luego, no sé por qué lo dije, y luego nos perdona nuestros pecados, se traga nuestras inmundicias. Por eso en los códices está abiertita de muslos o de fecal, porque según nuestros antepasados indígenas, el pecado sexual es eso, el excremento. Allá ellos. Entonces, la máscara que nos ponen es de cristianos, derivó en católicos. Católicos no al estilo de Lutero y Calvino, sino al estilo de, imagínense, Ignacio de Loyola, el de la Contrarreforma, un catolicismo permisivo, aguado. Ahí tienen los católicos. Entonces,
la máscara que le pusimos a nuestro padre Hernán Cortés, la máscara que nuestro padre Hernán Cortés nos puso de cristianos, todavía no digo católicos, cristianos. Esto, y luego Pedro Páramo Cortés, o Pedro Cortés Páramo, arrasó con nuestras mamacitas, menos la mía, porque la mía estaba lejos. Por el rato también yo me siento hijo de, como todos los demás. Y va a decir mi madre que está en el cielo, ¿y por qué me discrimina? Allá ella. Entonces, todas las madres parieron a los mestizos, hijos de Pedro Páramo Cortés. Y los mestizos vieron que su padre, ahora sí nuestro padre como mestizo, Cortés, no era Quetzalcóatl, era un mal padre. Y entonces empezamos a odiarlo por sobrón, por impositivo y por ladrón. Después vimos a nuestra madre Tonantzin, buscamos el refugio de nuestra madre Tonantzin. Los frailecitos franciscanos dijeron, espérate, no espérate, esa es una degeneración del idioma, espérate, este es Tonantzin, y no me acuerdo a quién pusieron como Tonantzin. Llegando a la casa le pido perdón a la Virgen. Bueno, entonces encontramos a nuestra madre, otra máscara, porque seguimos, sobre todo el indígena, el mestizo también, viendo a Tonantzin en el milagro del Tepeyac. Tonantzin, allí en el Tepeyacac, que así se llamaba, Tepeyacac, había una ermita dedicada a Tonantzin, allí. Entonces simplemente, no sé si se pudo utilizar hasta la obra negra de Tonantzin para poner a la Virgen de Guadalupe, y después ya hacer en forma, vino Ramírez Vázquez y cometió el que dicen el gran palenque de la villa. Bueno, entonces otra máscara, y como dice Paz, y en esto no ha pasado de actualidad, todos estamos enmascarados, nosotros mestizos, y lo peor que nos hizo Hernán Cortés, y lo peor que nos hizo, violando a nuestras mamás. Y entonces, ¿cómo carambas conciliamos nuestra identidad si tenemos un Pedro Páramo que nos ha fregado? Como dijo como dijo Abundio Martínez, dijo, la cosa es que nuestras madres nos parieron en los petates y somos hijos de Pedro Páramo. Las madres nos parieron en los petates, exactamente a nosotros, el padre Pedro Páramo Cortés, así tomó a nuestras madres, ellas nos parieron en un petate y nos dieron de herencia la vergüenza de tener una madre, no voy a decir violada, sino a la manera, una madre rajada. Por eso el macho nunca se raja, no es como su mamá, rajada. Entonces, nosotros apuramos de nuestro padre, nos avergonzamos de nuestra madre, y aquí estamos, a diferencia de todos los pueblos que son mestizos, ¿cuál no? Nosotros nunca hemos llegado a conciliar nuestras dos raíces en una y sentirnos tranquilamente serenos y seguros de ello. No, nosotros, esos que nos vinieron a conquistar, esos malditos. Y como les digo, les voy a decir la anécdota rápidamente, que ¿cómo se llama este hombre? Lo anterior era Tirano Banderas de Valle Inclán. En Tirano Banderas de Valle Inclán algo les tenía yo que decir, y no me acordaba cómo se llamaba la maravillosa novela Tirano Banderas de Valle Inclán. Ahora se llama Rodríguez Pla, no estoy seguro, Pla sí, es el final. Bueno, él vino, ya les he contado esta anécdota,
y lo llevaron naturalmente a la pirámide, las pirámides de Teotihuacán. En lo alto dice el español: ¡qué maravilla de cultura fue esta, de civilización! Y dice el guía mexicano: mire, es lo que ustedes vinieron a destruir. Y él dijo: yo soy del norte de España, nadie del norte de España vino a este país en la conquista. ¿Y usted cómo se apellida? Rodríguez, Hernández, Musquiz, Vázquez, Mojarro, lo que sea. Usted, sus antepasados vinieron a destrozar esto. Sus antepasados Rodríguez y Pérez y Hernández y Musquiz, ellos fueron, no los míos, dice. Los míos no vinieron, pero los suyos sí. Y nos hizo entender que nosotros nos apellidamos. Imagínense, Mojarro es juntura de dos palabras. Y bueno, por lo pronto soy Mojarro Medina. Hasta me envidia Mahoma. Bueno, y Mojarro es mojar, que significa punta de lanza. ¿Conocen la coa? Para abrir hoyos y poner maicitos. Esa coa, o para picarle a los bueyes, esa se llama punta de lanza y es mi apellido. Entonces, Moro de principio a fin, morisco. Otros Hernández, hijo de Hernando; Pérez, hijo de Pero es Pedro; otros así. Entonces, no queremos ser lo que somos, mestizos. Y yo pudiera decir: yo no soy mestizo de mexicas, lo mío es acá, los Nazcanes. Yo soy hijo y nieto de Camborios. Nadie dio la relación con García Lorca. Bueno, en el Cerro del Mixtón mataron a Pedro de Alvarado de un piedrazo. Entonces, él vino a morir a Guadalajara, que era Atemajac, se llamaba Guadalajara. Después acá está Guadalajara y acá está la patria chica del Jamaicón Villegas. Pues, los jóvenes no saben quién fue. Hay que saber quién fue Jamaicón Villegas, Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, entonces, Pancho Villa. Bueno, entonces, no queremos aceptar que somos mestizos de esas dos sangres que ya tenían tantas sangres. Hay que pensar que los mexicas fueron los últimos que vinieron a la cuenca de Anáhuac, los últimos, 3 siglos después de que estaban aquí los de Culhuacán, los de Cuernavaca, los de todas partes, los de Chapultepec, todos. La última tribu que llegó fue la de los mexicas. Nadie sabe dónde está Aztlán, no eran aztecas hasta aztecas, y que dice Huitzilopochtli ya no son aztecas, son mexicas. Bueno, entonces todo esto no lo aceptamos, no tenemos identidad. Vienen los condenados europeos, vienen los gringos, vienen los sudamericanos y caminan los cubanos caminan por la calle, por la banqueta, y son ellos. Y yo veo una cubana por la banqueta y me hago a un ladito. No tanto por ella, diré: no se crea, no le tengo miedo, no le he hecho nada más. Bueno, nosotros nos hacemos pequeños. Nosotros tenemos una madre que nos dice: pequeño, mi hijo el más pequeño de los hijos. No soy yo aquí no estoy aquí que soy tu madre. Mi hijo, el más pequeño de mis criaturas. Eso somos por falta de identidad. Tenemos un padre, Hernán Cortés, Pedro Páramo, y no nos podemos ir de ahí.
Bueno, pero ya pasaron épocas, sí. En Comala, 3 siglos, con un marqués de Croix que dijo, se escribe Croix, que dijo, los naturales de este país sepan que nacieron no para obedecer y no para involucrarse en asuntos que no les corresponden, como es el gobierno de este país. Así, 3 siglos en una Comala horrorosa, en donde el indígena no podía montar a caballo y todo lo que, nada de armas de ningún tipo, todas las prohibiciones. Viene la independencia, sentimos de pronto que somos libres, viene la revolución y caramba, el pueblo libre. Ahí tienen ustedes a nuestro padre Pedro Páramo sentado en una peña, Pedro Páramo Peña, antes Pedro Páramo Calderón, antes Pedro Páramo, y así seguimos, siempre agachados, siempre con un padre opresor, un padre ladrón, un padre violador, un padre violento, y nosotros pequeños. Miren, Juan Preciado vino a buscar a Pedro Páramo y le dijeron que era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl de Pedro Páramo Cortés nos dio una máscara que dice cristianos, nunca cristianos de verdad, y hemos estado en la mentira todo el tiempo. ¿Por qué estamos tan achicados? Se dice que los argentinos, un gran ego, todos menos el mexicano, disminuido una y otra vez, y que cuando no sabe sonreír, cuando avienta la carcajada o cuando saca la fusca, son los dos extremos. Humildito, esta es su casa, pase mi señor, o bravero para caer después en la peli. Los extremos del que no está seguro, del que tiene un padre, y es nuestro padre Pedro Páramo, el gobierno, ayudado por el padrecito Rentería, que sí, fíjense, hasta ahorita me fijo, cierto o no, con quienes está Norberto Rivera, con quienes estuvo y está todavía Onésimo Cepeda, que ya ahorita está jubilado, Aguiar Retes, con quien está Belaunzarán acá en Yucatán, con los ricos, con los puros ricos, esos matrimonios de las tales estrellitas y porquerías de esas, y el pobrerío que tiene de Norberto Rivera. Ahí está el padre Rentería, ahí está en el gobierno nuestro padre Pedro Páramo, con las mismas características de la novela. Y como les digo, vean cómo en Pedro Páramo, si lo estudiamos bien, nos estamos dando cuenta de que existe Pedro Páramo desde que también para los del Gordo de Zempoala, las tribus de Zempoala, la de Tlaxcala y aún la de Texcoco, que era parte de la Triple Alianza, pero lo fregaban igual, para todos ellos el Pedro Páramo era el Tlatoani mexicano, fuera el que fuera, sobre todo desde Ixcoatl en adelante, desde el maravilloso hijo de un que yo admiro y era un desgraciado, que es Tlacaelel. En un sentido, Tlacaelel es Odiseo, malos, ingeniosos, creativos. Tiene de malo y de bueno Odiseo lo que Tlacaelel, acá si lo conocen, el consejero de tres tlatoanis, diciendo yo nunca, pues no, pues ese es el mero fregón, y le dieron un cargo en nombre de Cihuacóatl, y ya vimos lo que significa etimológicamente hablando. ¿Alguien sabe lo que es Cihuacóatl? Mujer serpiente. Mujer serpiente. Ciwa
es mujer, Coatl es serpiente. Entonces, el cargo de Tlacaele, mujer serpiente, pero no era manita, no, era un tipazo, es el que liberó para que me entiendan nomás, al azteca, al mexica, de la opresión de Tezosomoc en Azcapotzalco. Ese que cuando estaban los guerreros águilas y los guerreros ocelotes cayendo y con miedo y con cobardía les gritó la palabra mágica que les enseñé, grítenla, y dicen México, y al decir México parece que un supositorio de valor, se fueron sobre Azcapotzalco y hasta allí quedó Tezosomoc, y más tarde Mastla, un hijo de Tezosomoc. En fin, vean si no se parece, si no es el mito, Pedro Páramo, del México de todos los tiempos. Perdón. Y dentro de 8 días terminamos. Aquí que miren, ya salió el sol. Qué cosas, qué bonito. Yo estaba en la oscuridad. A una mujer, vamos a pensar en Susana San Juan, bendita entre todas las mujeres, tú que no estorbas, tú que estás a la mano como el bastón del ciego, como el carro del paralítico. Oigan esto, virgen aun para el que te posee, desconocida siempre para el que te sabe. Pura paradoja. ¿Qué puedo darte sino el infierno? Desde el oleaje de tu pecho en que naufraga lentamente mi rostro, te miro a ti hacia abajo hasta la punta de tus pies en que principia el mundo. Piel de mujer te has puesto, suavidad de mujer y húmedos órganos en que penetro dulcemente, estatua derretida, manos derrumbadas con que te toca la fiebre que soy y el caos que soy te preserva. Mi muerte flota sobre ambos y tú me extraes de ella como el agua de un pozo, agua para la sed de Dios que soy entonces, agua para el incendio de Dios que yo alimento. Decirle esto a una mujer, qué belleza. Entonces, en menos de 6 meses creo que terminamos, Pedro. Gracias. Vamos.